Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi escorpión y mi escorpiona. Los llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy agradeciendo todos los que hemos recibido y lo que viene para nosotros, además de una palabra de poder para ti en el día de hoy. Wow y super wow, te dicen las cartas en este preciso momento que te liberes, listo, que te liberes de lo que tengas que liberarte. Hay cierta situación que te tiene como atado, como atada en este preciso momento. Bueno, siempre y cuando no le hagas daño a ti o no le hagas daño a otras personas, bueno, todo es valedero para ti. Listo, tus guías espirituales te van a revelar algo en sueños. Dentro de los 6 días siguientes, está muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama, anota esos sueños y al cabo de los 6 días busca el significado en Google o en YouTube. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para ti, para reafirmar en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y avanzo, o escribe hecho está. Bueno, vamos ahora con la lectura para ustedes el día de hoy de dinero, de solteros y de parejitas. Vamos a comenzar con el dinero, estudio o trabajo. Podría ser en esta situación. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto al dinero, te digo en este momento, tú eres una persona con suerte. Tal vez las cosas no se han dado de la manera como tú quieres o de la manera como tú has ansiado. Tal vez estás haciendo algo, ya sea en estudio, trabajo o inversiones, por complacer a otras personas. No lo hagas, haz lo que tú realmente quieres hacer. No te digo que te salgas de estudiar ya mismo o que renuncies a tu trabajo ya mismo, no. Piensa en lo que tú realmente quieres hacer en tu vida y comienza a dar pequeños pasos o grandes pasos hacia allá. Y más temprano que tarde vas a estar ahí realizando realmente tus sueños. Pero por favor no te me dejes manipular. En un futuro más bien cercano me dicen que todo se comienza a equiparar para ti, que todo comienza a mejorar, sale reforzada de la situación que tú estés atravesando en este preciso momento. Pero te dicen las cartas que te tienes que interesar más, ¿listo? Tienes que interesarte más por este aspecto de tu vida. Tal vez no estás haciendo lo que tú siempre has añorado, pero lo que hagas, hazlo de una manera excelente. Te sientes muy solo, muy sola, tal vez enfrentando esta situación, pero confía más en ti, ¿listo? Confía más en ti, confía en tus divinidades y busca apoyo en las personas que realmente te quieren, en las personas que realmente te aman. Ya verás que lo que tú luches por esta situación, por este aspecto de tu vida, te va a hacer a ti totalmente fértil, ¿listo? Recuerda que esas personas que están en contra tuya, bueno, aléjalas de tu vida, no las tengas cerca de ti. Son personas que no van a cambiar, son personas que no van a cambiar sus afectos por ti, son personas que siempre van a estar ahí criticándote o diciéndote que no puedes o que no haces. No permitas que nadie ni nada te diga eso, ¿listo? Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo me supero y yo tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a mis solteritos y solteritas. ¿Por qué se sienten tan solos? Tal vez han recibido malas noticias de alguna cuestión de su familia y se sienten demasiado solos y solas. No, o sea, apóyate en tu familia, apóyate en esos seres que tanto te quieren, que tanto te aman. Yo sé que este problema de dificultad tiene solución, tiene una salida definitivamente. Busca dentro de tu familia o de tus personas allegadas el consejo de alguien, ¿listo? Igual tú vas a tener la suficiente claridad mental para poder avanzar, para poder seguir adelante. En un futuro cercano, yo te digo que las cosas se comienzan a equiparar a tu favor. Tienes un golpe de suerte, mira. Esta carta me habla acerca de dinero que llega a tu vida, tal vez por intermedio de algún legado, de alguien que te deje algo, o alguien que te debe, o un negocio muy bueno que tú vayas a hacer, o también algo dinero de
juegos de azar. Bueno, hay una persona mayor que podría ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, como muy manipuladora contigo. No permitas que esta persona te manipule. Si es alguien que tú quieres mucho, mucho, habla con esta persona y dile que bueno, que tú tienes que vivir tu vida y que te deje vivir, por favor, tu vida. Tú tienes éxitos en cierto proyecto que tú estás queriendo emprender, te marcan éxitos. Las cartas te auguran el triunfo en esa situación que tú estés enfrentando. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros, que ya pasó a otro plano totalmente diferente y que te manda a decir que está muy orgulloso, muy orgullosa de ti y que sigas adelante, que avances y que siempre serás el niño o la niña de sus ojos. Bueno, esta carta me anuncia viajes para ti, viajes afortunados definitivamente. Si quieres números de suerte para ti, el número 12, el número 59 y el número 5 están para ti en esta ocasión. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe esta palabra de poder. Yo avanzo, yo sueño y yo hago realidad lo que deseo. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con mis parejitas para ver qué me les dicen las cartitas en el día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta o en voz baja mientras yo te barajo las cartas. Vamos a ver qué nos dicen con respecto al amor. Wow, muchas envidias alrededor de esta relación que avanza y no solamente por unos días, es una relación que avanza de largo, me dicen las cartas aquí en este día de hoy. Bueno, también me dicen las cartas que ustedes van por buen camino, que la relación de ustedes no solamente es triunfadora en amor, también es triunfadora en cuestiones económicas. Es una etapa muy bonita la que ustedes están viviendo en esta relación. Muy seguramente ustedes se van a convertir en uno en el otro, si es que ya no lo es, en el verdadero amor, en una buena familia, en personas que pueden confiar el uno y en el otro. Esto genera muchas envidias, ¿ya? Pero te digo que ustedes dos son una pareja de paz, son una pareja hermosa, bonita. Cualquier situación, ustedes toman el toro por los cuernos, lo enfrentan con sabiduría. De lo que ustedes se tengan que alejar, aléjense. Personas, situaciones, lugares, actitudes, costumbres tóxicas que no beneficien para nada esta relación, háganlo. Y si ustedes tienen la oportunidad de irse lejos para otro lugar, a volver a comenzar o hacer un viaje de placer, hacer un viaje, ¿listo? Ya sea para irse permanentemente o irse de viaje nada más, háganlo. Les conviene muchísimo. En sueños te van a revelar algo que te estás como quien dice, preguntando en este momento de esta relación, te lo van a revelar definitivamente. ¿Hay cosas para cambiar? Sí, hay cosas para cambiar en esta relación, pero ustedes tienen que acoger esa luz del cambio. ¿Listo? La pasión es algo fundamental en esta relación, es algo que está a flor de piel entre ustedes dos. ¿Listo? Hay una mujer que los quiere realmente, que los quiere a ustedes dos y que los apoya mucho definitivamente. ¿Listo? Ustedes tienen una genialidad para resolver cualquier situación que se les presente en esta relación. Bueno, definitivamente a que sí. Te dicen los ángeles también en este día que esta relación que tú estás viviendo con esta persona en este momento es como una paga, como te digo, como una recompensa por lo tan feo que tú has pasado en el pasado. Ya sana esas heridas de niño interior, de niña interior, ya sea el uno y el otro. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, ya, y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial también, pero al parecer sí están juntos ustedes dos, o están en una época, no sé, como de pensar cosas, pero si se vuelven a unir van a estar súper bien. Es momento de cultivar la vida espiritual entre ustedes dos. Es el momento de renacer, de volver a renacer, así como el ave fénix que tiene arriba volando este angelito. Así es la relación de ustedes en este preciso momento. Bueno, es una relación bonita realmente la que ustedes tienen en este preciso momento entre manos. Definitivamente ustedes tienen la bendición del cielo.
para esta relación. Sigan adelante, avancen, ¿listo? No se vengan con ambigüedades, con dudas, no. Esta relación es algo para crecer, ¿listo? Ustedes logran lo que ustedes quieren, a que lo logran, lo logran. ¿Van a luchar? Sí, van a luchar, pero definitivamente lo van a luchar. Ustedes más bien tomen esa relación, sí, pero con más intimidad, que no interfieran tantas personas o sea, que no le cuenten a todo el mundo lo de su relación, no le cuenten a todo el mundo lo que hacen o lo que dejan de hacer con su pareja, más bien conserven más su intimidad y tengan precisamente esos momentos de retiro, de intimidad, de estar a solas el uno con el otro, si no pueden días, bueno, horas, minutos, lo que sea, pero es necesario en esta relación. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo reavivamos la llama de la pasión, luchamos y triunfamos, o escribe hecho está. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos escorpiones y escorpionas de fuego. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.